A ver, ¿hace cuánto que rige hoy la norma que tenemos actualmente del IVA? Y desde el 91, con la aprobación de la ley 125, ya está vigente esta situación. No hay ningún cambio con respecto a eso. Nosotros estuvimos viendo que hay diputados y senadores que están presentando proyectos de leyes de tal manera a poder hacer las deducciones, ¿verdad? Eso va a generar una modificación y que va a afectar mucho el sistema tributario. Es muy llamativo que ahora, en este momento, se discuta algo así cuando en la reforma ni siquiera se mencionó, ¿verdad? Justo estamos en un año político, pura coincidencia. Así mismo, ¿verdad? Y lo único que hizo la SED, como cada sábado estamos hablando, es el registro electrónico de comprobantes, ¿verdad? Ahora, hay una realidad que ese registro electrónico de comprobantes lo que va a hacer es, nos va a permitir poder conocer realmente con más detalle y más fácilmente esa declaración jurada informativa, que antes solamente si había control eventualmente se le pedía a los contribuyentes, ¿verdad? Entonces eso hace que hoy la gente tenga esa sensación de riesgo y diga no, porque en la práctica ni siquiera lo deducían directamente algunos en su IVA, cargaban, por ejemplo, ingresos, cargaban 5 millones y gastos cargaban 5 millones, entonces no había, compensaban exactamente todo sin tener facturas, ¿verdad? No es que la factura del supermercado usaban para deducir, o sea, eso es lo que en la práctica sucedía. Y que lo que va a pasar a partir de este año que ya está pasando es que están cargando sus facturas, sus egresos, sus gastos, y están cargando en el Marangatú, ¿verdad? Entonces eso permite tener una información mucho más rápida y mucho más precisa entre lo que es la declaración jurada determinativa versus la declaración jurada informativa, y eso es lo que se va a cruzar eventualmente y va a poder verificar que los contribuyentes hayan aportado correctamente sus impuestos. Eso es lo que nosotros queremos. Acá no hay un aumento de impuestos, no hay un aumento de no deducibilidades, ¿verdad? Porque la gente pensaba, a partir de enero no se va a poder más hacer eso. Y en realidad nunca lo se pudo, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. Y nuestro sistema lo que está permitiendo es que se cobre realmente. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando hablan de que lo que se busca es que supuestamente este nivel de control que estamos haciendo lo que va a generar es informalidad, y eso es mentira, porque ahora con más razón se le va a exigir a la gente que tenga la factura, ¿verdad? Entonces, al contrario de lo que pasaba antes, realmente le va a pedir la factura, porque por ejemplo, los gastos que se iban, no sé, en un lomitero, difícilmente te dé el lomitero la factura, pero la gente igual cargaba como gasto el total de sus gastos por mes, ¿verdad? Ahora lo que le va a exigir es que tenga la factura para poder deducir correctamente. Entonces sí va a pedir más factura a la gente. Claro, y eventualmente aquellas facturas que no corresponden luego, porque el tema es que si vos haces tus compras, no necesariamente vos pedís a tu nombre si no tenés IRP. Exactamente. Muchos contribuyentes piden, o sea, cuando hace la pregunta al cajero del supermercado con nombre o sin nombre, muchos dicen así nomás. Es decir, sin nombre, lo que en el pasado te decían con factura, sin factura, pero en realidad era con nombre o sin nombre, y así nomás porque no puede. Pero justo ayer estaba hablando con Alberto Joroski, que es de Capazu, y él me estaba comentando de que solo el 30% de los que van a comprar en los supermercados piden factura a su nombre. Imagínate, solo el 30%, el resto no, porque el resto no les sirve, entre comillas, para deducir. Pero hay que entender el concepto, y por eso queríamos hablar nuevamente desde cero de lo que es el IVA. ¿Qué es el IVA? ¿Por qué se paga el IVA? ¿Quién es el que paga el IVA? ¿Verdad? Porque hasta el colmo de escuchar de que hay doble ¿cómo se dice? Doble imposición, ¿verdad? Un senador decía hay doble imposición. ¿Qué? Eso es nuevo para mí, eso yo no había escuchado ni leído tampoco en las redes sociales. Sí, ¿por qué? ¿En qué sentido? Y dice, yo soy contribuyente de IVA y yo ya me voy a comprar cuando voy al súper y después otra vez yo tengo que pagar el IVA, dice. ¿Verdad? Y en realidad no es así, ¿verdad? Porque en realidad uno, si es contribuyente IVA, en realidad no está pagando, él está pagando al quien le vendió. Claro. ¿Verdad? Él lo que actúa Eso le pasa al legislador, viceministro, porque no ve conexión tributaria. Totalmente. Entonces no aprende estas cuestiones de lecciones básicas. Exactamente. Entonces nos parecía muy importante volver a mencionar, ¿verdad? Y después otro problema, ¿verdad? Nos decían, eso pasa porque no hay cultura tributaria, no hay un proceso de educación tributaria, ¿verdad? Nosotros hace más de un año que estamos en este programa, ¿verdad? Que hay que aclarar que la administración tributaria le es gratuita, es un espacio que ABC con mucha cordialidad nos está brindando de tal manera poder
generar esa educación, esa cultura tributaria y bueno, más de un año que estamos hablando, justamente porque cuando estábamos en pandemia no podíamos hacer más capacitaciones, entonces vimos un espacio, una posibilidad y bueno, se abrió las puertas de ABC, por eso siempre estamos muy agradecidos por eso. Y tuve que hacerlo, ¿verdad? Tuve que decir en los otros programas cuando me preguntaban, vean Conexión Tributaria de 14 a 16 en ABC TV y ABC Cardinal. No solía hacer eso cuando me hacían la entrevista, pero a partir de ahora lo tuve que hacer en otros medios de prensa cuando me preguntaban. Pero ¿por qué no hacen conferencia, una capacitación? ¿Por qué no hacen una educación? ¿Por qué no hacen una capacitación Sí, y de todas y las ahí yo le capacitaciones dije, que hay? Claro, y ahí yo le dije, no, pero lo hacemos. Inclusive tenemos un programa que se llama Conexión Tributaria los sábados de 14 a 16 en ABC TV y ABC Cardinal, ¿verdad? Y se quedaban sorprendidos, ¿verdad? Entonces se quedaban ya sin poder responder ni tampoco decir nada, porque en realidad desconocían todo lo que estamos haciendo en la administración tributaria. Y bueno, el día de ayer, ¿cuándo fue? Ayer hicimos con Fabio un space en Twitter, ¿verdad? Donde más de 130 personas estuvieron, se agregaron, ¿verdad? A ese espacio. Y realmente fue muy bueno, ¿verdad? Entonces vamos a seguir haciendo todo esto, vamos a seguir hablando del tema, no nos vamos a cansar, porque hay que aclarar realmente las cosas y no hay que generar populismo, porque esto es lo que genera en una etapa electoral, en un momento electoral, genera muchas posibilidades de hacer populismo, y especialmente cuando se cuestiona de que no se quiera aumentar más impuestos por un lado, pero por otro lado dicen no, hay que más endeudarse. Bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a sostener los gastos, estos increíbles aumentos que tuvimos en el sector de salud, ¿verdad? De aumentos de camas, aumentos de terapias, etcétera. Entonces se tiene que sostener eso, ¿verdad? Y el Estado está haciendo el esfuerzo, en este caso el gobierno está haciendo el esfuerzo, que por un lado no aumentar impuestos, pero por otro lado hacer que todos paguen lo que tienen que pagar. Por eso siempre decimos, el que pagaba no tiene por qué preocuparse, porque si lo cumplía correctamente no hay ninguna duda, ningún problema que va a tener a partir de ahora. Solamente aquellos que, bueno, no cumplían como debía ser, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a escucharlo a Fabio López. Él tiene una presentación para compartir con nuestra audiencia. También, por supuesto, si hay alguna consulta, alguna duda, el WhatsApp está habilitado. No siempre leemos porque a veces nos falta el tiempo, pero 0971-444-200 es nuestra línea habilitada. Si hay alguna pregunta para Fabio, vamos a sacarle el jugo porque hace mucho no viene. Y bueno, Fabio, esto que me estaba diciendo el viceministro, hicieron una actividad en redes sociales justamente para llegar a esa gente que no se enteró que hay un montón de capacitaciones. Sí, lo lindo fue, Gladys, que participaron legisladores, jueces, miembros también del Poder Ejecutivo y por sobre todo los profesionales, tanto contables, los abogados y los contribuyentes, tanto del IVA y de otros impuestos, que estaban queriendo saber con respecto a el tema de la deducibilidad de este impuesto. Y así como decía el viceministro, es importante conocer lo que es el impuesto al valor agregado, uno de los dos impuestos al consumo que tiene nuestro sistema tributario nacional. ¿Y en qué se basa? ¿Por qué es importante recalcar el IVA? Porque no es como el impuesto a la renta. Mucha gente piensa que el IVA, y al hablar de deducibilidades en el IVA, es el mismo sistema de un impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta, tanto empresarial como el impuesto a la renta personal, el hecho generador nace, se configura al 31 de diciembre de cada año. Y luego, en forma retrospectiva, yo tengo que estar mirando cuántos fueron mis ingresos y cuántos fueron mis egresos relacionados a la actividad gravada. Y de allí sale una renta, un rédito, una ganancia, una utilidad sobre la cual voy a estar abonando la tasa del impuesto. Ese es el impuesto a la renta, un esquema simple del impuesto a la renta. Sin embargo, en el caso de los impuestos al consumo y principalmente el impuesto al valor agregado, la configuración, es decir, el nacimiento del hecho generador, la obligación de pagar el impuesto debido al fisco, nace con la prestación de los servicios al momento de prestar los servicios, al momento de facturar por ese servicio, al momento de enajenar un bien gravado por el IVA, y en el caso de la importación de bienes, la introducción definitiva al país de ciertos bienes. Entonces, en esos casos tenemos que mirar muy bien. Yo hoy presto un servicio como abogado a Gladys, un asesoramiento, y hoy nace ya la obligación y lo que yo tengo es tiempo de ingresar, liquidar al mes siguiente conforme al calendario perpetuo de vencimientos, eso que yo estuve realizando, esa prestación de ese servicio, para que yo luego esté ingresando el impuesto al fisco.
Pero un concepto muy importante, el IVA débito. El IVA débito es precisamente el impuesto incluido, ya el impuesto incluido por la prestación de ese servicio. Recordemos, los productos o los servicios que yo oferto al público deben ofertarse con IVA incluido. Y en el caso que el profesional, por ejemplo, yo como abogado puedo transar, puedo acordar con Gladys un precio por mis servicios, en ese caso yo puedo decirle, Gladys, 1 millón de guaraníes más 100.000 guaraníes de IVA. Entonces, ese 100.000 guaraníes de IVA se constituye en un débito. Débito, IVA, débito. Que debo, así como dice la palabra, debo al Estado. Y yo, como contribuyente registrado en la administración tributaria, debo ingresar esa plata que, como consumidor final, Gladys ya estuvo abonando. Fabio, Sí. Independientemente a las personas que son trabajadoras dependientes, las que contribuyen al IPS, hay algunos profesionales que no pagan el IVA, así que no emiten, que no estén, ¿cómo se dice?, obligados por ese impuesto. Sí, debemos tener presente, Gladys, la exclusión, el término de exclusión y el término de exoneración. Si yo como periodista estoy abonando al IPS, a una caja de jubilaciones creada por ley o decreto ley, estoy en relación de dependencia y por ende totalmente excluida esa persona del pago del IVA, y no solamente del pago del IVA. La exclusión que implica, yo no me inscribo en el IVA, yo no presento declaraciones juradas y por ende yo no pago IVA, es decir, completamente excluida. Sin embargo, la persona que está exonerada del IVA debe inscribirse en el IVA, debe facturar en exentas, debe presentar las declaraciones juradas correspondientes, pero lo único que no hace es pagar el impuesto. Ese que sería el caso, por ejemplo, de un docente que está prestando servicios independientes a una universidad. Por ser la universidad una institución educativa reconocida por el MEC o por ley, entonces el profesional lo que hace es facturar en exentas. Porque la ley y el legislador dice, queremos potenciar la educación, queremos potenciar a los docentes y por ende, entonces sus servicios están exonerados del IVA. Pero, como bien le decía, una cosa es la exclusión y otra cosa es la exoneración. El exonerado cumple con todos los requisitos formales, pero no paga el impuesto, no ingresa el impuesto. Muy bien, tenemos una presentación para compartir con nuestra audiencia. Esto es a modo de introducción, que le hacíamos algunas consultas a Fabio, pero esta presentación sí nace también ya, empieza en el concepto y bueno, vamos a ir tomando también las preguntas y dudas que vayan surgiendo a lo largo de la misma. Otra cosa, antes de continuar con eso, a mí me gustaría aclarar lo siguiente, ¿verdad? La situación que la gente dice, ese tema de la doble deducibilidad, o que estoy pagando 2 veces el IVA, acá lo que hay que tener en cuenta es muy sencillamente que cuando yo estoy vendiendo algo, o estoy prestando un servicio, mejor dicho, estoy prestando un servicio como profesional o como personal de prestación de servicio en general, ese 10% no es mío, ese 10% es del Estado, ¿verdad? Mucha gente cree que cuando él le está cobrando todo ya es de él y tiene que compensar únicamente. Entonces, ¿qué va a suceder si es que esa norma que los senadores o diputados están promoviendo, si se aprueba? Lo que va a hacer es que aquellas personas que son asalariados, que aportan el IPS, ellos van a terminar pagando el IVA y el sector de prestadores de servicios no van a pagar el IVA porque van a poder deducir todo. Entonces se va a generar una inequidad en el sistema tributario y va a romper ese principio de igualdad que la Constitución Nacional establece. Esto en primer lugar hay que aclarar, ¿verdad? Porque parece muy bueno, parece que es cierto, parece que corresponde, pero en realidad viola un artículo de la Constitución Nacional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar hay que tener en cuenta de que cuando estamos hablando de estos temas se cuestiona mucho porque uno no actúa como, o sea, no es que yo de mi bolsillo estoy pagando ese IVA porque a alguien yo le presté un servicio y yo tengo la obligación de ser pasamano nomás, ¿verdad? Esa es la realidad. Por eso que tiene que hacer su declaración jurada mensual, etcétera, etcétera. Entonces,
eso es una noción, un concepto, porque el IVA es un impuesto al consumo. Entonces Gladys Benítez, cuando se va a comprar un alimento, no se va a comprar el alimento para poder ser periodista. Se va a comprar el alimento porque debe alimentarse para vivir, ¿verdad? Entonces ella actúa como consumidora final, no actúa como periodista cuando se va a comer, ¿verdad? Esa es quiero más explicar tan sencillamente, la lógica de lo que establece claro, la norma. Porque la gente dice, espera un ratito, pero yo tengo que comer para trabajar. Si no como no puedo trabajar. Exactamente, pero en realidad hay que mirarlo del otro lado, ¿verdad? Hay que mirarlo que ese impuesto es sobre el consumo. Entonces ahí actuamos. Y decía Fabio ayer, 7 millones de paraguayos actuamos como consumidores finales y nos vamos a comprar algo para consumir. Y todos pagamos el IVA de forma indirecta. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, ese es un concepto que hay que entender porque ahora ahí muchos están en contra, inclusive gente que se enojó, ¿verdad? Y bueno, pero en realidad creo que faltaba un poco de claridad sobre este tema y parece que tenemos que explicar otra vez desde cero. Y también, viceministro, una cuestión que creo que tiene que ver con la educación, con una cuestión cultural también. No es que sí o sí todo se tiene que poder deducir, porque como las reglas del impuesto a la renta personal hoy permiten esas deducciones distintas a las que se tenían, hay que decirlo, antes de la reforma, pero de todas maneras como que hay una creencia, parece, de la gente que sí o sí, nomás sí o sí la autoridad... La administración tributaria te tiene que permitir deducciones y no es así, no es el objetivo tampoco, ¿verdad? Así mismo, no es así porque el IVA es un impuesto al consumo. Entonces, si nosotros queremos ayudarle a la gente, decir no, voy a poder compensar, entonces tenemos que eliminar el IVA sobre los alimentos, ¿verdad? Entonces esa es la solución y que sí va a ser una solución legal y eso va a ¿qué significar? Va a significar que va a tener problemas el Estado para poder hacer frente a todos los gastos que va a tener o que tiene. ¿Y eso qué va a traer aparejado? Va a traer aparejado que se va a tener que aumentar únicamente los impuestos, las tasas, si es que se aprueba. O sea, eso es algo que hay que también analizar, ¿verdad? Entonces, es importantísimo hacer esas precisiones, esas aclaraciones, porque tenemos que tratar de hacer que todos paguen lo que corresponde, ni más ni menos. Pero no tampoco tratar de buscar soluciones que en realidad va a romper el equilibrio o la equidad tributaria. Bueno, Fabio, como siempre, nosotros acá con el viceministro hablamos un montón, pero podemos hacer 10 minutos de presentación para luego ir a nuestra primera pausa y continuar después en el siguiente bloque, ¿te parece? Vale, sin problema. Sí, de hecho que todo lo que estamos hablando es precisamente lo que también queremos mostrar en la presentación en cuanto a la deducibilidad del IVA. Recordemos, así como decía el viceministro, todos somos consumidores finales y el IVA lo que grava es al consumidor final. Todos estamos siendo consumidores finales. Y lo que hace un contribuyente inscrito en el IVA es mirar luego todas sus facturas y ver si cuál le sirve y cuál no le sirve. Eso es lo que tiene que hacer, lo que tiene que mirar. Y acá vamos a ver justamente que para desmitificar lo que se estaba diciendo, que ahora va a cambiar, que se cambió con la ley, con la nueva ley tributaria, había sido luego era el impuestazo y no se contó, cosas así. Ahí vemos que desde el año 1992, que es el año donde entró en vigencia el IVA, el artículo 86 de la ley 125 hablaba justamente y habla de la deducción del crédito fiscal. Decíamos, tenemos el débito, lo que yo le debo al fisco, lo que debo ingresar, y por otra parte, ese monto yo puedo tener ciertos créditos que deben estar relacionados indefectiblemente en forma directa o indirecta a las operaciones que están gravadas por ese impuesto. Eso ya decía el artículo 86 de la ley 125. Y luego en el año 2004 se dio una modificación muy importante en cuanto al reordenamiento administrativo y todo lo que es la adecuación fiscal en materia de varios impuestos del sistema también con una modificación importante. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver que el IVA tampoco fue cambiado, es decir, la liquidación del IVA, y hablamos de liquidación del impuesto y vuelvo a decir lo mismo que en la ley 125 ya se encontraba. Es decir, que la deducción del IVA, del crédito fiscal, siempre va a estar condicionado a que provenga de bienes o servicios que están afectados directa o indirectamente a operaciones gravadas por el impuesto. Eso fue hasta el año 2004, la vigencia de esto entró en el año 2006 y como bien vemos y vamos a recordar, lo que hace en materia del IVA es
ir eliminando las exoneraciones, las varias exoneraciones que se tenían y las tasas cero que encontramos, y se fue universalizando en cuanto a contribuyentes del IVA. Y luego en el año... Por si hubiese duda, ya la imagen ahí del librito todo maltratado de ese año. No, y ese es el convenio que la Administración Tributaria había emitido en ese momento, y por eso se nota que este contribuyente leyó mucho, entonces Muy por eso bien. que se utilizó, ¿verdad? Claro, el libro que fue usado no puede estar impecable 100%. Sí. Así es. Y bueno, y ahí precisamente, ¿se acuerdan lo que decíamos? Se eliminaron ciertas deducciones, ciertas exoneraciones, y se fue ampliando, digamos, y universalizando. Y es por eso que el decreto 6806 del año 2005, reglamentario del IVA, el decreto reglamentario del IVA en su artículo 22, que vamos a encontrar en la siguiente diapositiva, en la siguiente lámina, que están los que están viendo y los que nos están escuchando, habla precisamente de la misma situación. La deducción del crédito fiscal siempre va a estar condicionado a lo que dice la ley, es decir, nada incorpora el decreto del año 2005 a lo que ya está en la ley. Y luego, siguiendo, en el año 2013 se da una modificación muy importante en cuanto a lo que es la renta también del agro, del IMAGRO, se pasa al IRAGRO, y ahí se crea también el IVA agropecuario. El IVA agropecuario, que los bienes están grabados al 5%. Y entonces se tuvo que dar una modificación importante en cuanto al decreto reglamentario del IVA, y se emitió el decreto 1030 del año 2013. Y así como les decía, allí pasamos a tener más contribuyentes del IVA por el concepto de servicios personales y profesionales. Allí se dio un crecimiento en cuanto a estos contribuyentes. Y es por eso que, por primera vez, el Poder Ejecutivo establece una lista de productos, digamos así, de bienes y servicios, cuyo IVA, que está incorporado ya en las facturas por la adquisición de esos bienes, un contribuyente del IVA que vuelve a transformar ese bien o está prestando un servicio grabado por el IVA, puede utilizar como IVA crédito fiscal, como un crédito fiscal. Y es similar a lo que hoy tenemos en el decreto, y vamos a pasar a ver justamente con la ley 6380, lo que establece en cuanto a cómo está integrado el IVA crédito. El IVA crédito, que viene a ser la suma de todo el impuesto ya incluido en los comprobantes de compras, y que en este caso justamente hay unos requisitos. Tiene que estar relacionada a la actividad grabada, debe ser también una operación real, y en el comprobante se debe identificar con nombre y apellido o razón social, y el RUC, el identificador RUC del contribuyente, para que pueda utilizar. Por eso es que mucha gente, ¿qué ocurrió, Gladys y viceministro y todos los que nos escuchan y ven, con el tema de que se tienen que cargar las facturas? Yo, como profesional independiente, lo que hacía mes a mes es juntar en una caja todas mis facturas, todas mis boletas, todos mis recibos, comprobantes, todo, y así mismo yo le llevaba a mi contador. Un mes antes de que venza. ¿Verdad? Eso Y tendría encima todo arrugado así. Todo así, totalmente. Pobres, qué grandes los contadores. Realmente todo sí. lo que tienen que aguantarnos a nosotros los contribuyentes. Eso justamente nos dijeron los contadores. Ahora lo que se está viendo es precisamente que nosotros hacemos todo el trabajo de clasificación de los comprobantes. Porque muchos contadores dicen, hasta traía la factura de la peluquería de su esposa este profesional. ¿Y qué hacía el contador? El contador lo que hacía es empezar a distribuir, ponía en una mesa y empezaba a distribuir. Esta es factura, boleta. Las boletas, recordemos, no tienen IVA y por ende no puede utilizarse para la liquidación del impuesto, porque no tiene IVA incluido. Por ejemplo, en el caso de las boletas resimple, no tiene IVA incluido y por lo tanto no hay crédito que pueda utilizarse contra Eso es re interesante, que siempre tenemos que tener en cuenta si es que el servicio o el producto tiene el IVA.